Abramos en la Biblia en San Juan capítulo 8. Vamos a leer dos porciones de la Escritura. Vamos a leer San Juan capítulo 8. Estos versos muy conocidos allí, el verso 32, 32, 33 y 34. Amén. Y después leemos primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 9 en adelante. Amén. Bueno, si ya encontraron San Juan capítulo 8, lo leemos a una voz, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en la carta del apóstol Pedro dice, capítulo 2 de la primera carta, verso 9 en adelante: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a hablar, hermanos, un poco acerca de la libertad. Les digo un poco porque los espacios que sacamos para culto, y especialmente el espacio que le dedicamos a los sermones, realmente son reducidos, y entonces siempre hay que limitarse un poco. Pero quiero que podamos meditar en estos minutos que tenemos
acerca de la libertad que vivimos nosotros. Y poder pensar en permanecer en la libertad en la cual o con la cual Cristo nos hizo libres. Amén. Esa palabra libertad es muy amplia. Entonces pudiéramos encontrar que encierra gran cantidad de situaciones. Hay algunas palabras, tanto griegas como hebreas, que definen libertad y tiene como la misma connotación, pero la palabra se utiliza como la antítesis de la esclavitud. Y libertad significa no estar bajo opresión. Esa es como la manera más sencilla de definir libertad. No estar bajo opresión. Se aplica a la persona liberada de una obligación. Se aplica a la persona que se libera de pagar algún impuesto o alguna deuda. Y recuerdan ustedes que fue la oferta que le hizo Goliat a David. Le dijo: si tú me vencieres, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Antes, si nosotros le vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Eso significaba estar bajo el yugo, estar bajo opresión. Pero la connotación popular del término también se relacionaba con el sentido político. Los judíos hablaban de libertad para señalar el deseo de Israel de verse sin la opresión de sus enemigos o de las potencias extranjeras que tenían en muchos de sus espacios de tiempo. Y cuando vino Jesús, recuerden que ellos esperaban un rey libertador en ese orden político, y esperaban que viniera de pronto y empezara a hacer un ejército para de alguna manera salir a hacer guerra. Pero antes Jesús les dijo: fue el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió. Dice: y me ha enviado a predicar buenas nuevas a abatidos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ellos ciertamente no lo habían entendido en el término espiritual, pero ciertamente fue lo que Jesús hizo, pues a Jesús no lo vieron tomar la espada y no lo vieron salir a hacer guerra contra los enemigos materiales, por así decirlo, sino que empezó a predicar un mensaje de liberación. Y era: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y los que moraban en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y empezó a predicar el mensaje del reino, diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Eso ellos no lo entendieron de la forma que hoy lo entendemos. Por eso crucificaron al Señor de gloria. Pero cuando los judíos escucharon a Jesús decirles: seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, para ellos de alguna manera fue una ofensa, porque aunque los judíos manejaban esa tendencia espiritual, ellos en su parte material sabían que estaban bajo un imperio y que durante bastantes temporadas habían estado bajo algún imperio que los tenía subyugados. Pero aunque los tenían así, ellos sentían de alguna forma que no eran esclavos. De alguna manera sentían que había algo de relación con Dios. Entonces, tenían todas las promesas y por eso responden: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres, si somos descendientes de Abraham? Y confesaron eso que era fundamental en el credo nacional de los judíos de aquella época. Aunque era verdad, había habido épocas donde se sintieron esclavizados, pero también era verdad que hasta en esos casos mantenían de alguna manera una independencia de espíritu que hacía que se sintieran libres, aunque materialmente fueran esclavos. Entonces, hasta seguir con ese pensamiento, no importa que estuvieran bajo un yugo. Así que decirles: seréis libres, les tocó lo profundo de los sentimientos. Lo hubieran tomado como una bofetada, como una gran ofensa. Pero Jesús estaba hablando de otra esclavitud. Entonces Jesús los puso en contexto. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Él le reiteró un principio hablando de la sabiduría. Estaba mirando por allí, hermanos, hay pensamientos que uno toma de personajes ilustres. Y Jesús estaba reiterando ese principio que los sabios griegos de esa época habían expuesto una y otra vez. Los estoicos decían que solo la persona sabia es libre. Ellos decían: el ignorante es un esclavo. Sócrates había dicho o demandado
¿Cómo puedes decir que un hombre es libre cuando está dominado por sus pasiones? Pablo daba gracias a Dios en la carta a los romanos. ¿Qué le agradecía él a Dios? Le agradecía que estos hermanos romanos se habían convertido al cristianismo y ya no eran esclavos, sino que eran libres de la esclavitud del pecado. Ese es el texto que siempre leemos cuando bautizamos a algunos o cuando bautizamos a nuestros hermanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y sigue hablando de esa muerte al pecado y de esa vida en Cristo, muerte al pecado y nueva vida en Cristo. Y en el verso 16 le dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias doy a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y le dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí hay algo muy interesante que pudiera ser sugestivo. A veces cuando se le dice a uno que está haciendo algo malo, o se le advierte para que no lo haga, la respuesta del ser humano cuando el creyente predica en la calle y llama la atención, hay quienes bajan la cabeza y dicen: de verdad yo estoy en un error, y omiten todo comentario, se quedan callados. Pero hay quienes dicen: mi vida es mía, yo hago lo que... Entonces, la gente responde a la situación: ¿acaso no puedo hacer yo lo que quiera? La verdad es que el pecador no hace lo que quiere. La Biblia dice que es un esclavo, y un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo no hace su voluntad. Un esclavo hace la voluntad de aquel que lo tiene subyugado. Bendito el nombre del Señor. Así que si es del pecado, es la voluntad del pecado, no la voluntad de él. Todo aquel que hace pecado, lo dijo Jesús, esclavo es del pecado. Pero el apóstol Pedro llama la atención a la iglesia en esa epístola, que es una epístola general. No fue solamente para los hermanos de esa época. Él está hablándole a la iglesia en todas las épocas futuras.
y la presente a la cual le hablaba. Les está hablando: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pues ya les había dicho, antes ustedes no eran pueblo. Les está diciendo, ustedes no tenían nombre, pero ahora son pueblo. Antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces les dice que como ya tienen una identidad, una familia, un linaje, como ya tienen no solo ellos, sino misericordia, como ya salisteis de las tinieblas a una luz admirable. Dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que antes teníais. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Y les dice, manteniendo una conducta intachable, manteniendo una conducta buena, manteniendo una manera de vivir buena entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y vuelve y les dice, por causa del Señor, no porque quiera o porque no quiera, sino por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a los gobernantes. Bendito el nombre del Señor. A los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y le dice, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. O sea que eso tiene un peso. Un gran peso de responsabilidad. Bendito el nombre del Señor. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero a veces decimos, cada cual con lo suyo. No me miren a mí, miren a Cristo. Si Cristo anduviera por estas calles, la gente lo miraría a Él. Pero ¿acaso no dice que somos embajadores en nombre de Cristo? Así que tienen que vernos parecidos a Cristo. Lo cierto es que no van a ver algo físico así, con pelo largo y barba larga como lo pintan, sino la forma en la que Cristo anduvo. La gente, el mundo está pidiendo la manifestación de la iglesia, de los hijos de Dios, quiera o no, la piden para revelarse o para glorificar a Dios, pero el mundo pide la manifestación de los hijos de Dios.
Entonces, no hay pretextos. Bendito el nombre del Señor. Haciendo el bien se hace callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y les dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Algún comentarista decía, cualquier gran doctrina cristiana se puede pervertir, convirtiéndola en una excusa para hacer el mal o no hacer el bien. Uno diría que para muchos la doctrina de la gracia se puede pervertir convirtiéndola en excusas para pecar a gusto de cada uno. Y hay personas que se escudan en la gracia para pecar. Usted no ha evangelizado a alguien que le dice, ay no, pero es que allá como que enseñan es odio. Dios es amor, por eso no los escucho a ustedes. Porque tienen una mala percepción de lo que es la gracia y una mala interpretación. Entonces la tergiversan y la utilizan para pecar como quieran. La doctrina del amor de Dios se puede sentimentalizar hasta el punto de que llegue a ser una excusa para quebrantar la ley. Es que Dios es amor. Los grupos que manejan sus ideologías de género están diciendo, pero es que Dios es puro amor. Y entonces cuando un evangélico habla y aplica la Biblia diciendo que tales conductas son reprochables, entonces dicen, entonces el Dios tuyo no es el mío porque el mío es puro amor. Porque se puede pervertir una doctrina para hacer lo que yo desee hacer. La doctrina de la vida por venir se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para tener en menos la vida de este mundo. ¿Y qué más podríamos decir? No hay doctrina tan fácil de pervertir como la doctrina de la libertad. Por eso hay que permanecer en la libertad, pero en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hay indicios que nos dan a entender que ya pasados los tiempos del Nuevo Testamento, Pablo le dice a los Gálatas que han sido llamados a libertad, Gálatas capítulo 5 verso 13, pero que no deben usar la libertad como disculpa para satisfacer los caprichos de la carne. Y bueno, el apóstol Pedro hace esa recomendación, la cual les leí al principio. Hubo un hombre filósofo, Lucio Séneca, gran orador político, decía, nadie es libre si es esclavo de su cuerpo. Otro hombre llamado Marco Tulio Cicerón decía, somos siervos de las leyes para poder ser libres. Otro hombre, Plutarco, insistía en que todos los malos, decía él, son esclavos.
Epícteto declaraba que ningún malo puede ser nunca libre. Jesús dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Bendito el nombre del Señor. La libertad cristiana siempre está condicionada por la responsabilidad cristiana. La responsabilidad cristiana siempre está condicionada por el amor cristiano o el amor a Cristo. El amor cristiano es el reflejo del amor de Dios. No puedo decir yo que amo a Cristo y que soy libre si no le obedezco y no me someto a Él. El amor es la fuerza más potente que puede sujetar y someter a una persona de tal manera que esa persona lo hace sin ser forzado. Se somete. Bendito el nombre del Señor. El cristiano es libre porque es siervo de Dios. La libertad cristiana no quiere decir ser libre para hacer lo que a mí me parece. La libertad cristiana quiere decir ser libre para actuar como es debido, para vivir como Dios manda. Queridos hermanos, dice el apóstol, os exhorto como extranjeros y peregrinos o forasteros que os abstengáis de los deseos. Bendito el nombre del Señor. Entonces a veces nos sucede que le damos más rienda suelta a nuestros deseos. Le damos más rienda suelta a lo que pensamos. Sucede mucho en las ciudades. Los hermanos, como hay otra iglesia cerca, entonces van y se predicó algo y estoy de acuerdo con eso. Se van a otra. Si oyeron algo que no les gustó, la otra también queda 5 minutos. No estoy de acuerdo con eso, me voy a la otra. Porque se está pidiendo un evangelio a la carta. Lo que quiero oír, lo que mi deseo me dicta. Yo tengo libertad de ir donde me sienta bien. ¿Quién dijo que el evangelio es para sentirse bien? El evangelio no es para sentirse bien. El evangelio es para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo se va a sentir bien usted negándose a sus deseos? Si usted tiene hambre, usted mantiene reído. Personas que no se les puede hablar cuando tienen hambre. Porque eso produce un cambio de ánimo. Entonces el evangelio tampoco es para sentirse bien. Claro, se le convierte en un estilo de vida de tal manera que en últimas usted lo vive tan bien que se siente bien. Pero el propósito del evangelio es llevarle al reino de los cielos. Ese es el propósito. Que hagamos la voluntad de Dios, que seamos libres en nuestra parte espiritual, que podamos glorificar a Dios en nuestros miembros y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito el nombre del Señor. El verdadero sentido de un extranjero en el mundo
Es poder como hallar un estatus y regresar a su patria. Y se van, pero desean regresar a su patria. Los extranjeros siempre recuerdan su patria. Nosotros somos extranjeros aquí, peregrinos aquí. Estamos de paso, un extranjero está de paso. La Biblia nos asegura que no tenemos aquí ciudad permanente, así que la diferencia hay que mostrarla, pero somos libres. No estamos atados a este mundo, aunque quisiera atarnos. No estamos atados. Cristo nos ha hecho libres. La libertad cristiana. Tenemos una libertad para servir a Dios. Tenemos libertad para glorificarle. Porque ¿sabe qué pasa? Antes hacíamos las cosas para ser bien vistos, pero ahora nos interesa que allá en el reino hay tesoros que se están haciendo. Aunque no se te tomara en cuenta en esta tierra, hay un reino que nos espera. Bendito el nombre del Señor. Cuando vamos por las calles tenemos libertad cristiana de decir: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Salvador de nuestras almas, al gran libertador, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el dueño de la iglesia. Aleluya. Esa libertad se produce cuando está el Espíritu de Dios actuando en la vida del cristiano. Por eso se cuenta como libre aquel que ha nacido de nuevo, que se le ha implantado una nueva naturaleza, una naturaleza extraordinaria, porque la primera que heredamos de Adán nos jala hacia la tierra, pero la segunda naturaleza que vino del cielo, que nos trajo Cristo, jala hacia arriba a la verdadera ciudadanía. Aleluya. Por eso somos libres. No vivimos atados a esta tierra. Aleluya. Aleluya. Pero se puede convertir en algo peligroso ser peregrinos. Porque para los extranjeros en todo país hay persecución. Bendito el nombre del Señor. Hay tentaciones. Oh, gloria al Señor. Y cuántas cosas usted haya vivido, no quiero ni recordárselas. Yo sé que ha vivido cosas muy difíciles, pero aún así se siente libre en el Señor. Estoy hablando con aquellos que sienten la libertad de Cristo en su corazón. Bendito el nombre del Señor, que ya sienten que en el mundo normal no se puede respirar, pero que hay una respiración para el cristiano. Podemos respirar como el pez en el agua cuando estamos en la presencia del Señor, porque ella infunde gozo, ella infunde esperanza, ella infunde libertad y transformación. ¡Oh, gloria! ¡A su nombre la gloria! Hermano,
Esa libertad no se puede negociar. No se puede negociar. Oh, aleluya. La identidad que Cristo te ha dado no se puede negociar. Tienes libertad para ir y venir. Bendito el nombre del Señor. Tenemos libertad para entrar en su presencia. No todos lo pueden hacer. Se estaba hablando de quienes ofrecían libertad, pero ellos mismos eran esclavos de concupiscencias y de placeres. Pero la libertad que nos ofrece Cristo es una libertad perdurable. No nos la ofreció alguien que se hubiera doblegado al pecado. Nos la ofreció alguien que fue tentado en todo, en la semejanza de hombre, pero que no se halló pecado en él. Por eso, como cordero manso, pero un cordero manso, limpio, sin arruga, sin contaminación, el cordero perfecto, el cordero de Dios, que tiene tal capacidad que quita el pecado del mundo. Glorias sean dadas a el Cordero de Dios en esta noche. Aleluya. Por eso permanezca en la libertad. Gócese en la libertad de Cristo. No deje que nadie en el mundo le dañe el contacto con su Creador. Atentados todo el tiempo. Oh, levántese y aplauda la presencia del alto y sublime. Aleluya. Somos libres. Permanezca en la libertad con la que Cristo le ha hecho libre. Gócese del pecado, no es su Señor es Jesucristo. Aleluya. 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 Esté de pie y adórele, adórele dándole gracias. Aleluya. ¿Tienes algo para Cristo esta noche? Dedícaselo, dedícaselo. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya sean dadas. Reciba el Espíritu Santo, porque usted ha sido libre. Aleluya. Gracias a Él, gracias. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Oh, gracias. 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 Oh, Él es bueno, Él es bueno. Santo, incomparable es nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya.